darle una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube y con ustedes pues quisiera darle la bienvenida también, ¿verdad? En lo que me alistan la compu, por favor. Pero bueno, para mientras quiero decirle algo, o voy a empezar porque más o menos acabo de estudiar la prédica otra vez, entonces me recuerdo. Comentarles de que durante la pandemia, no sé qué actividades ustedes tuvieron. Yo recuerdo que los Herreras se dedicaron a componer su casa, lo recuerdo porque alguna vez lo hablamos, pero durante la pandemia en mi casa compramos una churrasquera. Gracias. Compramos una churrasquera. Y ahí está. Y adivine usted a quién le tocó armar la churrasquera. Esas churrasqueras ingratas traen un papelito de manual. Bueno, yo dediqué el resto de la pandemia a armar la churrasquera. Bueno, no fue tanto, ¿verdad? Realmente fueron como 3, 4 horas. Porque a mí eso no se me da, pero lo tomé como un reto personal. Sin embargo, y gracias al manual, llegamos a medio bien puerto, pero perdí una tuerca. La última tuerca, que era para ajustar la parte de adentro, la perdí, no la encontré por ningún lado. Así que así lo dejé. Si usted ve nuestra churrasquera hoy, está así porque poco a poco se ha ido degradando, como falta una pieza, dejamos de completar, sirve, ¿verdad? Lo que pasa es que si vamos a asar carne, usted tiene que hacer un movimiento sexy y se tiene que poner así, ¿verdad? Para ir con la churrasquera. Y en lo que estoy claro es que no lo hubiera podido hacer sin el manual. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el manual del creyente? Porque la semana pasada hablábamos de congregarnos y lo que queremos plantear hoy es qué es lo que tiene que ocurrir cuando nos congregamos. ¿Cuál es el manual del creyente en el Mesías? Como es nuestra costumbre, queremos que sea la Biblia y la experiencia que también la Biblia registra de la congregación de Jerusalén. Es decir, nosotros no queremos hacer iglesia con las últimas técnicas, sino los principios de iglesia que queremos hacer se deben de basar en esta congregación, Si luego podemos incorporar cualquier idea, pues está muy bien, siempre y cuando no vaya en contra de lo que esa congregación, la de Jerusalén, planteó, porque ese es el modelo bíblico. Ese es más o menos como estamos llevando la serie del creyente. En Hechos 13, 14, para releer un versículo que ustedes ya han visto un par de domingos y generarnos un poquito de contexto, dice: y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, vimos esto, entraron en una sinagoga y se sentaron en un día de Shabbat y se sentaron. Eso vimos ya un par de domingos. Ahora vamos a nuestro versículo de hoy. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Cuando dice lectura, la palabra lectura que está ahí, por supuesto, se acostumbraba que una persona pasaba y leía. Ya vamos a ver qué leía, pero luego de leer explicaba. Entonces cuando usted ve ahí la palabra lectura se refiere a una lectura y una subsecuente explicación. Ahora, 3 asuntos que quiero aclarar con usted. En primer lugar, lo primero que leían era la ley. El nombre original y correcto de esto en hebreo es Torah, y Torah quiere decir instrucción, más que ley, es una instrucción, y se refiere a un orden que Esdras, ¿algunos de ustedes han leído el libro de Esdras alguna vez en la Biblia? Bueno, Esdras vive después del exilio, es de los que regresan.
Él coloca un orden para que durante todos los sábados del año haya una lectura específica. Eso es lo que se conoce como la ley, la lectura de la ley. Y es lo que nosotros tratamos de enseñar en Visión de Fe cuando usted ve el anuncio de las porciones semanales. Esas porciones las arregló Esdras hace más de 2500 años. El hombre fue dirigido por Dios. Ese es el primer aspecto de lectura. La segunda cosa dice que leían los profetas. ¿Por qué se empezó a leer los profetas? Muy fácil. Antíoco Epífanes tiene una guerra civil, no es civil, es una guerra contra los judíos en toda Judea. La conclusión de esta guerra se conoció como Hanukkah. Yo no sé si alguna vez ha escuchado la palabra Hanukkah. Hanukkah es un evento, es una fiesta que conmemora que los judianos vencen a los griegos. Esta guerra duró más de 20 años y hay un libro o varios libros apócrifos que se llaman los Macabeos, que narran esta guerra. No son libros históricos. Son libros históricos, no están en el canon porque no son inspirados, pero son libros históricos y nos narran, más o menos esto ocurre en el siglo II. Ahora, en esos 20 años de guerra, él cometió un acto atroz. Llega a Jerusalén, conquista Jerusalén y sacrifica un cerdo en el templo y prohíbe la lectura sabatina de la Torá, de la ley. Esa fue una prohibición que él hizo. ¿Qué hicieron los creyentes en Dios en ese momento? Los muy bandidos empezaron a leer citas similares a las porciones semanales que están en los profetas. Cuando se da la victoria de los judianos, se incorpora entonces la lectura de los profetas y entonces los servicios de la primera comunidad de Jerusalén se leía la ley y se leían los profetas y por supuesto que se explicaban. Esto ocurrió de primero en Judea porque ya hablaban dos idiomas distintos. Estaba escrito en hebreo, lo tenían que traducir al arameo, que era el que hablaban. Pero luego cuando el judío, estoy hablando como gentilicio, como raza, no estoy hablando como religión, cuando el judío empieza a salir de Israel, más o menos unos 250 años antes del año 0, antes del Mesías, el judío empieza a salir de Israel, el judío empieza a perder el arameo porque se empieza a ir, especialmente el judío que se fue al occidente, y empezó a hablar griego. Entonces, con más razón había una lectura y luego había una explicación. Esa es la segunda cosa que ocurrió en el evento que leíamos del versículo 15, que dice que llegaron, se sentaron y oyeron de primero la explicación. De hecho, más o menos para que usted tenga una idea, los servicios en la comunidad empezaban después de una oración que se conoce como la oración de la minja. Todo esto es muy cultural y gracias a Dios se quedó registrado para que nosotros lo sepamos. El servicio de cierre, más o menos, en donde se juntaba toda la congregación, empezaba como a las 2, 3 de la tarde, por esta oración que digo. Y terminaban 10, 11 de la noche con la amidá o el cierre, pero es larguísimo. Esta era la forma de hacerlo. Así que cuando a mí me dicen que el pastor solamente predica una hora y están encima trompudos, por eso digo yo, ¿qué les pasa? Son bromas. Sin embargo, y siguiendo con la narrativa, ellos llegan, oyen esto, oyen la explicación, oyen la lectura de los profetas, oyen la explicación, y cuando terminan de eso, dice la Biblia que las autoridades de esa sinagoga les preguntan, miren muchachos, no quieren echarse su tirito, o sea, les dieron un tirito para hablar. Cuando los predicadores le decimos a otro predicador, te voy a dar un tirito, le voy a dar un tiempo para que usted comparta desde el púlpito.
¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que en el primer siglo ellos llegan a una sinagoga 100% judía, no conocen el mensaje de Jesús. Los ven a Pablo y a Bernabé como judíos y les dicen: mucha, ¿quieren hablar algo? ¿Tienen alguna palabra? Ustedes que vienen de afuera, ¿quieren compartir algo? Se ve que tú eres versado, Pablo, ¿quieres hablar algo? Porque los consideraban no de otra religión. Y esto es importante conectarlo. Yo soy muy celoso de quien se para a predicar en este púlpito. Por ejemplo, ya jamás volvería a traer un predicador de la prosperidad, aunque sea cristiano evangélico. Fíjese usted cómo soy de raro yo, aunque sea cristiano evangélico. Mucho menos voy a traer de alguien que me venga a hablar de Buda, de Mahoma o de quien rayo sea, porque en este púlpito es para exaltar a Jesús de Nazaret desde las Escrituras. Y eso somos muy celosos en cuidarlo. Si yo considero que alguien viene de otra religión, aunque sea el gurú, aunque sea el Illuminati, aunque sea lo que usted quiera, aquí no va a hablar, a menos que me ponga una pistola en el cuello, porque entonces ya uno también tiene su corazoncito, ¿verdad? Pero me doy a entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Bueno, relaciónelo usted a lo que está pasando con Pablo. No son judíos y cristianos, todos son judíos. ¿Por qué es importante esto? Para que entendamos bien la escritura, porque 2-3 años después hay un desarrollo que el libro de Hechos narra y que iremos viendo poco a poco. ¿Qué pasa? Pablo y Bernabé hicieron tan bien su trabajo, bueno, no fue por eso, pero ellos hicieron muy bien su trabajo. Pero Dios empezó a jalar de entre todo el mundo a gentiles. Hasta este momento que estamos leyendo, la gente que estaba dentro de lo que estamos leyendo ahorita eran todos judíos. Todos eran judíos, ya sea porque eran judíos de etnia o porque se habían convertido a la facción del judaísmo fariseo, que los fariseos son los que tienen las sinagogas. Todos eran judíos. Pero Dios empieza a hacer algo y empieza a llamar gentiles, porque el plan de Dios es: de tal manera amó Dios a todo el mundo, que donde haya pueblo de Él, Él ha dado a su Hijo unigénito, y hace un llamamiento. Si de Pedro, si de Pedro, Juan, Mateo hubiera dependido, el evangelio no nos hubiera llegado a nosotros, porque ellos se centraron en ir al mundo judío. Ellos no tuvieron una revelación para ir a los gentiles. A quien Dios usa para esto es a Saulo de Tarso. Por eso es que Saulo de Tarso es alguien que nos merece todo el respeto, porque fue el instrumento de Dios y encima era un teólogo de teólogos. Pero esto no quiere decir que él inventó una nueva religión como después se pensó o como se piensa. Y entonces, cuando pasa el capítulo 13, el capítulo 14, se da un problema. La gente no sabe cómo ingresar a la familia de Dios, a la congregación, a todos los gentiles que están llegando. Eso es un problema. Yo escuché a un historiador una vez decir: ¿por qué Jesús no les dijo cómo hacer para que los gentiles ingresaran? Y tiene razón, porque esto está especificado en Hechos 15. Quien lo legisla es Dios por medio de Jacobo, hermano de Jesús. Así que los gentiles que hoy nos sentimos tan campeones, que somos lo mejor porque tenemos a Jesús, es por gracia. Nada nos ganamos nosotros. Si de los primeros creyentes hubiera dependido, ni estuviéramos aquí. Y es otra razón para estar más agradecido que Dios haya enviado al mundo, porque el corazón de Dios era ese, el mundo.
Entonces en el capítulo 15 empiezan ellos a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para incorporar sanamente a los gentiles que vienen entrando? Ese es el dilema del capítulo 15. Porque hay una inquietud. Si Dios empezara a salvar de entre las naciones y se nos empieza a llenar esto, y aquí vemos gente que viene con costumbres de otras religiones, ¿cómo haríamos nosotros para llevarlos a Cristo Jesús solamente? En el ministerio en el cual yo me desenvuelvo en el occidente del país, que se llama Manos de Jesús, tenemos un reto, hermanos. El reto es que allá hay un cristianismo muy sincrético. ¿Qué quiere decir eso? La gente lleva a sus hijos, si se enferma su hijo, lo lleva a que le oren al pastor. Pero si eso no funciona, el pastor mismo conoce el nombre de un hermano que le puede pasar el huevo para que el niño sane. Y eso es hechicería. Y eso no podemos convivir con eso acá. O sea, no podemos hacernos hechiceros evangélicos aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensaría usted si en el medio de levantar las manos de repente un hermano pasa, de los que están llamando, Dios pasa y al altar y saca su ídolo de Buda y se le hinca y le quema incienso? ¿Cómo veríamos eso nosotros? ¿Nos molestaría? Por supuesto. Bueno, eso es lo que está pasando en las iglesias creyentes, porque el gentil que empieza a entrar trae mañas, porque si algo tenemos los humanos es mañas, seamos de la etnia que seamos. Los judíos tienen mañas, los guatemaltecos tenemos mañas, porque somos humanos y tenemos una forma de entender a Dios y de hacer de Dios algo que podamos entender, y eso, ojo, tampoco está bien. Dios es Dios y Él se reveló en su palabra. La idea que tú tienes de Dios, si complementa la palabra, es correcta, pero si no, no lo es. Yo no puedo hacer ídolo ni siquiera de Dios, porque Dios se ha definido en su palabra. Así que ellos, los gentiles que están entrando, van con vicios. Ahora, imagínese usted en una vida de comunidad. Nosotros queremos que nuestros hijos se casen con otros creyentes, pero si imagina usted, está lleno esto de otras religiones. Yo no le daría a una de mi hija a alguien que, al hermanito que pasó aquí a adorar a Buda, o a alguien que le pasa un huevo a su hijo, o yo no lo haría. Entonces, estos son los retos que se tienen. Y lo que sucede es que el pecado es abundante, el mundo de la oscuridad es abundante y muchas veces de igual forma se mete dentro de los creyentes. Todo aquello que nos invite a manejar una situación que no se acorde a la Biblia es oscuridad, no lo podemos admitir. Y hay gente muy celosa de esto. Esa es la disyuntiva. Lo voy a explicar mejor cuando lleguemos a Hechos 15. Y surgen dos posiciones. La primera posición era la idea farisea. Los fariseos dicen, tenemos que, porque había fariseos que eran creyentes en Jesús. Usted los va a encontrar en Hechos 15 y en Gálatas. Eran creyentes en Jesús. Había una facción de los fariseos que se convirtió a Jesús. También están en Hechos. La idea de ellos fue, bueno, convirtámoslos a la fe farisea, al judaísmo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para las mujeres es fácil. Se da un bautismo y tiene que hacer tales y tales reglas. Para los hombres entran por la circuncisión. Esa fue la idea farisea. De tal forma que el fariseísmo propuso, si no se circuncida, no lo podemos incorporar como parte de la iglesia. Si no se circuncida, no lo podemos tener como parte de la iglesia. Ese es el problema de Hechos 15, ese es el planteamiento fariseo.
Pero el problema del planteamiento fariseo es que no es bíblico, porque la salvación es por gracia, no es por guardar mandamiento alguno. Y Pablo tiene la otra postura. Saulo y Bernabé tienen la otra postura. Y la otra postura es que la salvación es por gracia. Y están en ese caldeo de ánimos y están hablando, están discutiendo, están haciendo. Consultan con Pedro y Pedro cuenta su experiencia con el asunto de Cornelio y cuenta cómo fue su experiencia. Y dice algo que se ha malentendido. Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir, dice. La gente piensa que es la palabra de Dios, la Torá, pero Pedro se estaba refiriendo a las costumbres judías. A las costumbres judías. En medio de ese ínterim y esa discusión que presumo tomó varios días, se levantó el apóstol Jacob, el mismo que escribió una carta que tiene 5 capítulos, que por qué rayos se llama Santiago yo no sé, pero él es Jacob. Santiago quiere decir Sant Jacob, el santo Jacob, pero no era así, él era Jacob. Bueno, se para él y lo que él dice es: señores, yo juzgo, dice, capítulo 15 de Hechos, versículo 19. Yo juzgo que los gentiles que se convierten a Dios no han de ser inquietados. ¿Qué quiere decir ser inquietado? ¿Cuál es el contexto de ser inquietado? No han de ser inquietados a hacerse judíos. No han de ser inquietados a... Los hombres me entendieron, ¿verdad? Hasta así dice uno. No hacen... Mire, hermano, la ley judía se llama alajá. Alajá se llama la ley judía. La ley judía es un compendio cultural de cómo a lo largo de 2500 años ellos han entendido lo que está escrito. Pero muchas de las cosas que están en la ley judía son mandamientos de hombre. Por ejemplo, que en el día de Shabbat no se podían caminar más de 1000 metros. Eso es un mandamiento de hombre. Eso no estaba escrito. Pero toda esta gama de imposiciones, de forma de entender del fariseísmo, la palabra de Dios, es lo que ellos proponen se incorpore a los gentiles. Jacob dice: no me los estén inquietando con eso, mucha. Eso es lo que quiere decir el versículo 19. No los estén inquietando. Y luego da un procedimiento. La Biblia es el libro de procedimientos legales más santo que hay, porque da verdades eternas, no admite realidad humana. La Biblia es la palabra de Dios porque es legal, es la constitución del mundo espiritual, ¿verdad? No os engañéis, hermanos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso está en la Biblia. La Biblia tiene tantas cosas, pero lo que nosotros estamos viviendo es precisamente un juicio que se le está haciendo a la serpiente, en el cual el hombre iba a ser testigo. El hombre falló, el resto es lo que es y está escrito y es la redención y lo que usted quiera, pero es un compendio legal. Así que este hermano va a dar un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento que da para los gentiles? A los gentiles escríbanles: miren, mucha, tienen que apartarse de las contaminaciones de los ídolos. Número 1, Jacob dice: vamos a empezar a considerar a la gente creyente en el Mesías si renuncian a la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el hermano que pasó con su bolsita de Buda acá, recuerda que lo teníamos aquí en el altar y aquí lo dejamos, ¿verdad? El hermano que pasó aquí tiene que deshacerse, tiene que destruir esa idolatría, ¿verdad? A los gentiles, para entrar, se les dice: miren, tienen que renunciar a la idolatría. Y eso es un mensaje para nosotros hoy en día.
¿Qué idolatría hay en nuestra vida todavía? Importante que nos lo planteemos. La segunda cosa a la que tiene que renunciar, dice, es a la fornicación. ¿A qué se refiere la fornicación? Lo voy a hacer corto. Se refiere a la inmoralidad sexual que está ya legislada en la Biblia. Levítico 21, Levítico 22 me parece que es. Que a los derechos de hoy, a la agenda woke o a toda esa cosa de los derechos humanos no le parece, pero que la Biblia dice no, la inmoralidad sexual no podemos aceptar. Ay, hermano, que yo cualquier cosa, pero yo quiero servir a Cristo. No se puede, hermano. La Biblia dice que usted, Adán y Eva, ¿verdad? Y usted imagínese el resto, ¿verdad? Eso es apartarse de fornicación, dejar la inmoralidad sexual como punto de partida para entrar. Y número 3, de ahogado y de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos andar matando a quien se nos dé la gana por ahí, que era una peculiaridad del mundo antiguo. Es decir, no matarás, el mandamiento de no matar. Esas tres cosas se les dijeron. El punto de partida, la discusión de Hechos 15 es ¿cómo los incorporamos? Jacob da el procedimiento. Número 1, si están dispuestos a renunciar a la idolatría, bienvenidos. Si están dispuestos a apartarse de la inmoralidad sexual, bienvenidos. Y si están dispuestos a dejar su manera de hacer justicia por sus propias manos y andar matando a que se las hagan, bienvenidos. La combinación de esas tres cosas les da la bienvenida. Ahora la pregunta es, ¿cómo los discipulamos? ¿O sería eso lo único que hay que esperar de un creyente? Jacob mismo da la respuesta porque eso no es. Y nos da el manual. ¿Y cómo lo pone Jacob? Verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, desde Esdras, ¿se acuerda usted de Esdras? Tiene en cada ciudad. Ahora, Moisés ya está muerto. No se está refiriendo a que Moisés tenía enviados, no. Se está refiriendo a la Biblia, porque Moisés tiene desde los tiempos antiguos, ordenado por el Espíritu Santo a través de Esdras, quien le predique, quien lo enseñe en las sinagogas donde es leído cada sábado. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Está diciendo, señores, no vamos a forzar ningún rito humano fariseo. Vamos a pedirles que hagan estas tres cosas y a partir de ahora tienen que entrenarse en lo que está escrito. Cada sábado ellos iban a ir, porque no hay iglesia neotestamentaria que se haya reunido en domingo, no hay. La primera iglesia que cambia el día domingo, el día de reunión cristiana al domingo, fue la comunidad romana más o menos en el 155. Esto es historia y está documentado. Por eso dice, cuando los gentiles empiezan a entrar, se abstienen de esas tres cosas y van a empezar a conectar la palabra de Dios por medio de la lectura y la explicación de Moisés y de los profetas. El manual de la Biblia, el manual del creyente, perdón, es la misma Biblia. Pero sobre toda la Biblia, los primeros 5 libros de Moisés. Los primeros 5 libros de Moisés son el manual del creyente de la iglesia de Hechos. Es lo que está diciendo Jacobo. Son el manual para que nosotros aprendamos, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, para que aprendamos a tratar bien a los hijos. Pablo, Pedro, todos los que escribieron, tomaron del manual y lo explicaron de otra forma. Esas son las cartas. Es una explicación. Jesús dijo, yo no he venido a quitar el manual, he venido a enseñarle la correcta forma de leer el manual. En Mateo 5:17. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy en día acostumbramos a venir a la iglesia por muchas razones. Y yo sé que muchas veces venir a la iglesia nos da paz, nos da salud, nos da un reset para la semana. Pero el propósito, y todo eso está muy bien,
Pero el propósito principal para venir a la iglesia es que usted se entrene en las competencias de Dios. ¿Qué es una competencia? Es una habilidad de Dios. Es que usted conecte, que usted aprenda las habilidades de Dios, porque se tiene que enfrentar en el poder del Espíritu Santo que Dios ya le dio a usted. Se tiene que enfrentar al mundo, se tiene que enfrentar al mal, se tiene que enfrentar a la oscuridad, se tiene que enfrentar a las situaciones distintas. Por eso, queridos hermanos, en esta iglesia yo sí quiero exigirnos que estudiemos, los predicadores que desde acá, estudiemos y compartamos lo que está escrito. Los que dirigen deben de ser teólogos, deben de conocer la Biblia cuando hacen una observación. Me gustaba tanto el testimonio de Huicho hoy. Huicho dijo, mire, si Dios, para los que nos ven en otros países, cuando Huicho él decía que venía de viaje y su llanta empezó a hacer bulla, y cuando se dio cuenta solo había un chucho. Si usted no está viendo de Sudamérica, un chucho quiere decir un Jesús, ¿verdad? Eso es un chucho en Sudamérica. Un chucho es el tornillo que sujeta la llanta en lugar. Normalmente nuestros carros traen 4 o 5, no sé cuántos trae la tuya, pero era un milagro que el tornillo que sujeta la llanta de Huicho estuviera en lugar, y Dios los guardó. Dios los guardó. Y eso es un testimonio del poder de Dios. Me gustaba tanto, porque Huicho le da toda no le digo Luis porque él mismo me prohíbe que le diga Luis, por eso no le digo Luis, pero me siento así como raro también diciendo Huicho, ¿verdad? Pero Huichito me bendecía ese testimonio porque es un reflejo del poder de Dios. Pero lo que quiero decir es que todo lo que debe pasar en este púlpito debe estar basado en la Escritura, y mientras más luz tengamos en ella, mientras más comunicación con Dios tengamos por ella, es lo que debe de ser basado. Pablo, y este es el último versículo que vamos a ver, Pablo, hablándole ahora a gentiles que se concentran en Éfeso, que se congregan en Éfeso, así como usted y como yo, les dice, Efesios 2:19, así que ustedes ya no son extranjeros. ¿Qué quiere decir extranjeros? ¿Ya no son extranjeros de qué? De la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, de la Escritura. Eso no son extranjeros. Y ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir advenedizo? Un entenado, pues. Ya no somos entenados, somos hijos, sino juntamente ciudadanos con los santos. Los santos son aquellos que ya estaban dentro del movimiento, y domésticos de Dios, dice esta versión, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Los primeros 5 libros de la Biblia, es lo que estamos viendo, es lo que es lo que Jacob legisló. Y los profetas, ¿qué profetas? Cualquier persona que dice que tiene una palabra de Dios, no. Yo sé que Dios sigue hablando hoy, pero él se está haciendo la referencia a los profetas que en la Biblia son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. El libro de Jueces califica como profeta para ellos. Calificaba Josué, Samuel, son libros proféticos. Salmos es un libro profético. A eso se está refiriendo. Sobreedificados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un fundamento. El fundamento es la ley y los profetas. Póngale así, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ese es el fundamento. Y ahí a nosotros los gentiles nos pusieron y nos empezaron a edificar, ¿verdad? Pero para que entendiéramos, dice, siendo la principal piedra del ángulo, es decir, la piedra que lo mantiene todo junto, Jesús el Mesías. ¿Qué es el registro de Jesús el Mesías? Nosotros lo conocemos como el Evangelio. O sea, de Mateo a Apocalipsis. O sea que debemos de hablar del Antiguo Testamento y del Evangelio como una unidad. Nuestra misión como pastores, como predicadores, es enseñar semana a semana alguna competencia de Dios. Así como cuando usted
estaba estudiando en primer grado o en prepa, no sé cuándo usted aprendió a leer. Un día la maestra le dijo: vas a hacer una chibolita y un palito a la par. Y esa chibolita con un palito a la par se llama A. Di conmigo A. Y uno A. Entonces adquirimos la competencia de la A. Seguimos caminando y adquirimos más competencias. Y alguien nos enseñó la M, la I, la MA, ME, MA. Y entonces todos aprendíamos: mi mamá me mima. Así aprendí a leer yo. Y entonces tuvimos la competencia, adquirimos la competencia educativa de aprender a leer. Bueno, el servicio del domingo de Visión de Fe debería servir para que usted adquiera las competencias divinas del mundo espiritual, del mundo de Dios. No sé en cómo se cimentan la mayoría de iglesias, pero yo quiero decirle algo. Para nosotros la alabanza es importante, los dones son muy importantes, el carisma del pastor o del predicador es importante, la psicología bien llevada es importante, tenemos psicólogas creyentes, la ciencia es importante, etcétera, etcétera. Pero la prioridad en esta iglesia, en este púlpito, lo debe de llevar la palabra de Dios. Y por ende, la prioridad en cómo hacemos iglesia. El momento más importante, hermanos, es cuando nosotros estamos oyendo de qué competencia quiere trabajar Dios en nuestros corazones. La próxima semana vamos a trabajar en la competencia de la elección divina. Vamos a aprender cómo Dios nos eligió. Bueno, no existe la forma de comprender eso, pero por lo menos aceptar que nos eligió, ¿verdad? Nos lo tomamos tan en serio aquí, en esta iglesia, que nosotros generamos tres instrucciones semanalmente. Una, la porción semanal. Usted ve el anuncio todos los domingos. Bueno, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque Jacob nos dijo que lo hiciéramos, porque es lo que se hacía en la iglesia principal. Generamos una instrucción del evangelio. ¿Por qué? Porque la piedra angular es Cristo. Por eso actualmente estudiamos Hebreos. Cuando terminemos, ya hemos estudiado Gálatas y hemos estudiado Marcos. Cuando termine, creo que quiero estudiar Apocalipsis, pero ya lo empecé a ver y está trompudo, entonces estoy pensando en que me voy a arrepentir. Querido hermano, la iglesia nos puede servir como una aspirina, y si recibimos una ministración y una palabra, nos puede calmar la ansiedad, la emoción, lo que usted quiera, y eso está bien, eso está perfecto. Pero si usted se queda solo con eso, la próxima semana va a venir igual o peor. Va a venir igual o peor. Nosotros no queremos que eso suceda. Nosotros queremos que semana a semana usted vaya adquiriendo una competencia para enfrentarse al mal cada vez, para enfrentarse a la enfermedad, para enfrentarse a la tristeza, para enfrentarse a las tinieblas y poder decirles que se huyan en el nombre de Jesús, y poder usted tener una vida no de mantenimiento, sino de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso solo lo da el estudio de las competencias divinas y que aprendamos el manual. Así que por favor, no sea usted como me churrasquera cada vez más y más, sino aprenda la escritura cada vez más y más. Practique la escritura, porque en ello está el éxito de la vida creyente. Vamos a orar. Por favor, colóquese en una actitud de no ser interrumpido en los próximos minutos. Si fuera tan amable. Hay cristianos que le tienen recelo a la Torah. Yo quiero darle la oportunidad para que usted le pregunte a Dios qué piensa Dios de eso, y para que se empiece a volver a la Torah, para que se empiece a volver a los profetas,
para que conectemos la Biblia como un libro, no dos testamentos. Hace un momento, mientras hacíamos la cena del Señor, yo explicaba la diferencia de los dos testamentos, los dos pactos. El primer pacto era el levítico y el segundo pacto es perdón por nuestros pecados por medio de Jesús. Yo quiero que también usted se pregunte cuán obediente, cuánta autoridad tiene la Biblia para usted en su vida, en el diario caminar. ¿Cuánta autoridad tiene lo que está escrito en usted? ¿Cuál es la autoridad que usted ha delegado a la palabra de Dios, que usted ha permitido que la palabra de Dios tenga? Porque el mensaje de hoy es a la rendición, a la rendición a la palabra de Dios, a rendirnos a la palabra de Dios, que lo que está escrito son competencias eternas. Todos tenemos un centro que nos dirige, que nos gobierna. Algunos llaman a esto principios, pero todos tenemos un centro que nos dirige. Algunos puede ser la familia, algunos es el dinero, las finanzas, el trabajo, la profesión. Todos tenemos un centro que utilizamos para tomar decisiones. Lo que yo quiero invitarlo a hacer, que usted coloque en el centro de su vida la palabra de Dios. Que usted trabaje en colocar a Dios como el centro de su vida. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, perdido a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Qué oración más bonita la que acabamos de cantar. Pero mi invitación para usted esta mañana es que se convierta en realidad en su vida. Que no solo sea una oración o un momento lindo en decirlo esta mañana. Yo me siento muy lindo diciendo, yo quiero que gobiernes mi vida. Lo siento en este momento con todo mi corazón. Pero tengo el reto de llevarlo a la práctica. Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito a Dios en mi vida para llevarlo a la práctica. Mañana cuando ya no esté conmigo viéndome, yo necesito el poder de Dios en mi vida. Mañana cuando tenga retos, cuando tenga tentaciones, cuando tenga circunstancias difíciles. Pero necesitamos partir de eso y recurrir a la Biblia, recurrir a la Escritura.
Porque el poder del Espíritu Santo es ese, es que Dios vino y te da la capacidad de vivir dentro de las competencias divinas, dentro de las habilidades de Dios. Y yo quiero animarte esta mañana a que empieces ese viaje. Es un viaje imperfecto, no es un viaje en el que no vas a fallar. Pero quiero invitarte a que te vayas con tu corazón claro en poner a Dios en el centro, en poner la Escritura. Y a partir de ahí, lo que la Biblia diga, vas a fallar, vas a trastabillar, por supuesto, nos pasa a todos. Pero esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por cada una de las personas que están acá. Gracias, Señor, por haberte demostrado a nosotros, por haber venido. Cuando tú viniste a la tierra, Señor, certificaste que tú habías ya antes enviado una palabra, que tu palabra estaba registrada. Gracias, Señor, porque luego le ocupaste a otros hombres en que registraran tus acciones, tus milagros, tu muerte, tu resurrección. ¿Y cómo habíamos de entender nosotros el hacer vida creyente? Dirígenos, Señor, en este camino. Dirígenos en este camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dirígenos en hacer y en guardar tu palabra, aunque a veces no lo entendamos, aunque tengamos que supeditar nuestras emociones para hacer tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A lo mejor hay alguien viendo esta mañana con una necesidad, o a lo mejor esa necesidad está en medio de nosotros. Yo quiero orar por eso también. Pero si hay alguien que nos está sintonizando que nunca confesó a Jesús como su Señor y Dios está llamando a hacerlo, yo te invito a que después de hacer esta oración nos dejes un comentario, nos escribas un mensaje para apoyarte en cuáles son los siguientes pasos. Y oramos así: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber venido a la tierra, te doy gracias por haber enviado tu palabra. Señor, yo quiero seguirte a partir de hoy. Ven a mi corazón, limpia mi corazón, perdóname todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguirte a partir de hoy. Entiendo que tú me estás llamando y te quiero seguir a partir de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por cada necesidad que hay en este lugar, presentamos nuestras necesidades e inquietudes para que sean gobernadas por ti, Señor. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Lo vamos a cantar la última vez con todo el corazón. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Ayúdanos siempre a vivir en tu voluntad. Gracias, Señor. Amén.
Antes de despedir la transmisión y antes de retirarnos, querido hermano, yo lo motivo a que la voluntad de Dios se haga en su vida. La voluntad de Dios está escrita en su palabra para usted. Dios es bueno y su fidelidad es eterna. ¿Sabe que si le fallamos, Dios se mantiene? Dios no va a cambiar su intención de bendecirnos si le fallamos. Si pecamos, si usted es escogido por Dios y pecamos, Dios se va a asegurar que usted vuelva. Dios no es condicional. Los condicionales somos nosotros. Pero el que Dios llama, con ese Dios se queda por la eternidad. Por la eternidad. Aquellos que han descansado y que hoy esperan la resurrección en un cementerio, Dios está con ellos. Dios está con ellos, aguardando ese momento, preservándoles para que en el momento que Él regrese, así será. Dios es bueno, su fidelidad es eterna, y es hora de que empecemos a vivir en esta tierra, queridos hermanos, como vamos a vivir cuando Él venga. Eso está escrito. Eso está escrito, es el manual de la palabra. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos la próxima semana. Invite a alguien a sintonizarnos la próxima semana. Y usted, la próxima semana va a estar muy buena la prédica. Traiga a alguien, compártele esto a alguien, porque las buenas nuevas han de ser compartidas. Con ustedes nos vemos la próxima semana.